Buenos días. La Escuela de Posgrado y el Departamento de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica San Pablo y el International Project Management Association, IPMA, les da la más cordial bienvenida a la presentación del webinar denominado Desarrollo de competencias personales en los proyectos, séptimo webinar del ciclo de webinars denominado People and Projects, a cargo del Dr. Jesús Martínez Almela, presidente global del International Project Management Association, quien cuenta con una certificación A, y el Dr. Yuri Kogan, director del área centro de IPMA Costa Rica, quien cuenta con una certificación nivel B. Antes de iniciar la presentación, pido su atención para darles las siguientes recomendaciones. La duración de la exposición será de 30 minutos y tendremos luego 10 minutos para realizar las consultas que podrán escribirlas en el chat. Cedo la palabra al Dr. Jesús. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Y bienvenidos todos. Buen día Arequipa, buen día Perú, buen día Lima. Buen día también un poco más al norte, San Antonio, San Diego, perdón, donde estás, Yuri, y muchas gracias por estar hoy aquí y por el esfuerzo, y como siempre es un placer y un honor poder compartir contigo, aunque sean en pocos minutos y de manera virtual, rememorando muchos años de convivencias y de discusiones en el buen sentido acerca de qué es y qué no es el project management y muchas otras cosas más. Así que bienvenido, Yuri, y repito, un honor. Permitirme que os haga o que intente hacer una síntesis. Es tremendamente difícil poder condensar un elenco de currícula de vida de parte del doctor Yuri Kogan-Smukler por muchas razones. Primero, porque lleva casi más años que Matusalén en el mundo y en el mundo del project management. Es algo así como un heredero de Parque Jurásico vivo, y una herencia de la cultura del project management. Piensen ustedes que cuando yo nací, el doctor Kogan ya estaba evangelizando en project management. No sé si se dan cuenta de eso. Yo también soy un dinosaurio, pues imagínense ustedes el que tengo enfrente, ¿verdad? Y esta es una oportunidad única e irrepetible que se da pocas veces en la vida, de poder intentar sacar temas relevantes. Dejémonos de teorías, de charlas magistrales. Es una ocasión única y exclusiva en términos de energía, en términos de entropía, de entalpía, en términos de conocimiento y de competencias. Tener delante a un señor que nació en tierras lejanas y frías y que es ucraniano también, porque tiene varias nacionalidades, porque es un ser global desde muy jovencito. Yuri, de entrada, es ingeniero eléctrico, y además es doctor en ciencias económicas por varias universidades y docentes de los institutos tecnológicos y miembro del Instituto de Cibernética de la Academia de Ciencias de Ucrania. Y además de todo ello, fíjense ustedes, economista, ingeniero y licenciado en Ciencias del Teatro por el Instituto de San Petersburgo en Rusia. Es decir, tenemos aquí a la mejor expresión de una matrioshka rusa. Dentro de Yuri existen distintos muñecos. Ha sido facilitador, docente, consultor, y lo continúa siendo en muchísimas instituciones. Yuri, con poco tiempo, luego veremos cuando él nos lo explique, salió de su Ucrania natal y decidió marcharse a un remoto país
de nuestra América Latina. Y ahí estuvo por mucho tiempo y hace poco inició otra parte de su vida, pero eso mejor que él nos lo cuente. Recuerden, ingeniero, economista, licenciado en Ciencias del Teatro, tiene certificaciones nivel de complejidad B de IPMA y muchas especialidades y muchas titulaciones, y ha escrito muchos libros y ha escrito muchos artículos sobre nuestra profesión. Más de 50 años ejerciendo la profesión. Así que bienvenido nuevamente, Yuri, a esta sesión de People and Projects, que es un modelo muy querido en nuestros webinars de América Latina. Dicho esto, la primera, Shooting the Dog, el primer ballet. ¿Cómo empezaste tu vida en esto que llamamos hoy Project Management, que tal vez hace más de 50 años no era Project Management? Cuéntanos. Muchas gracias. Es honor mío, Jesús, Germán, Sofía, estar con ustedes. En realidad empecé hace 60 años mi vida de trabajo, pero hace 50 años sucedió algo muy importante en mi vida. Cuando yo trabajé como ingeniero en el Instituto de Cibernética de Academia de Ciencias de Ucrania, y también tenía algunas cositas paralelamente en el teatro. El subdirector del instituto, que fue el gran amigo del director del Teatro de Ópera y Ballet de Kiev, una vez me llamó y me dijo: ok, vamos a cambiar tu manera y el objetivo de trabajo. Tú vas al teatro para trabajar con ellos sobre sus proyectos. ¿De qué proyectos está hablando usted? Estoy hablando sobre proyectos de preparación de espectáculos de ópera y ballet. El director del teatro lamenta mucho que tienen ellos un desorden total y hay que ordenar su casa. ¿Ok? Entonces, cuando yo entré a investigar la situación y encontré un montón de gente que empecé a decir: ¿Qué tú quieres ordenar nuestros procesos? Estás loco. Esto es imposible. Somos creadores. Pero empezamos el trabajo. Duró 10 meses. Este espectáculo en particular duró 10 meses del proyecto. Y como en aquellos tiempos, espectáculos costaron más de $1 millón, porque eso fue asunto de Estado, no fue problema con plata, pero fue un gran problema con el éxito de proyectos desde el punto de vista de project management, porque normalmente el éxito del proyecto desde el punto de vista del resultado final fue bastante exitoso. Entonces, sufriendo mucho, yo especialmente, creando planes detallados, controlando semanalmente los procesos. Al final, 30 de diciembre, en 1971, yo escuché una frase de la productora del espectáculo, directora en escena, me dijo: la primera vez en mi vida yo trabajé 10 meses sin conflictos. Es un poquito exagerado, por supuesto, pero ¿qué fue importante al final de todo este proceso? Que mostramos que aún en esta área nosotros podemos ordenar los procesos, especialmente los procesos de management. Y yo pienso, aunque ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo, si podemos trabajar profesionalmente realizando proyectos de ópera o de ballet,
no existen problemas principales para otros tipos de proyectos. Impresionante, Yuri. Y fíjense todos, que yo creo que lo han oído bien, ¿no? Una persona con una formación eminentemente técnica, que luego tiene una faceta de artista y acepta el reto de proyectizar proyectos de teatro, de arte, de música. Es decir, se atreve con el riesgo de poner orden, de proyectizar ópera y ballet. Y hace más de 50 años. El tema es relevante. Creo que es algo, efectivamente, Víctor, es inspirador. Si consiguió esto, además en un contexto cultural y en una época de la historia muy específica, que no se puede conseguir a través de proyectos. Es impresionante, Yuri. Gracias por la respuesta. La segunda pregunta, que es racional y lógica y curiosa para muchos, ¿no? Porque todavía mucha gente cuando te escucha tiene que entender tu acento, ¿no? Porque nunca perdiste tu acento ucraniano con el español. Lamentablemente. No, te puedo preguntar yo también con el mismo acento ucraniano. ¿Cómo apareciste en América Latina? ¿Por qué apareciste en América Latina? ¿Por qué te vas? Siempre cuando me preguntan esta cosa, yo siempre respondo, ¿cómo llegaste a América Latina? Y yo siempre respondo, ¿por avión? No, estoy preguntando en forma seria. Hablando sobre la forma seria, eso es lo que sucedió la primera vez mi visita en América Latina en 1990. Ya tenía 50 años, eso fue un cambio bastante drástico. Y tomé decisión probar vivir en Costa Rica. ¿Por cuáles razones? Dos principales. La primera es, no quería el futuro de mi hija en mi país. Eso puede sonar un poquito extraño para la gente, porque la gente siempre prefiere el futuro de sus hijos, y especialmente en Costa Rica. En su propio país, pero yo vivía en la antigua Unión Soviética y quería que mi hija tiene otro futuro. No entramos en aspectos políticos en este momento, por supuesto. Y otra cosa muy importante, fue muy interesante probar de vivir en otra cultura. En cultura del país y en otra cultura tal vez de proyectos. Aunque nosotros sabemos que si nosotros basamos en metodologías de proyectos que existen en este mundo, la diferencia de culturas influye, pero no es asunto principal. Y saben que me encantó país, me encantó la gente, me encantó naturaleza, me encantaron oportunidades que tenía frente de mí y nunca lamenté yo por estas cosas. Y agradezco montones a los costarricenses por aceptarme y darme la oportunidad de servir a ellos como project manager, como consultor, como docente. Y cuando ahorita en mi país a mí me preguntan, ¿de qué estás hablando? Es un país tan pequeño, ¿cuál es la calidad de vida? ¿Cuáles son las situaciones diferentes que existen en el país? Yo siempre respondo, tomen en cuenta que el año entrante este país celebra 200 años de independencia, como varios otros países de América Latina también. El año entrante, 200 años. Excelente, Yuri. Efectivamente, es un buen momento para la reflexión. ¿Qué hemos hecho 200 años después o qué no hemos hecho 200 años después? Creo que es un excelente momento para reflexionar acerca del Bicentenario. Pero prácticamente de ese Bicentenario tú prácticamente llevas la mitad, ¿no?
porque llevas 30 años no solamente radicado en San José, Costa Rica, sino viajando por todos los países. Fuiste también director del área central de la red latinoamericana de IPMA, IPMA.net, y presidente y socio fundador de IPMA en Costa Rica, cosa que siempre te agradeceré. Si me permites, antes de pasar a la siguiente pregunta, voy a contar un chiste, que no es un chiste, sino que es una verdad, que tú me contaste tomando una fantástica cerveza que se llamaba Antártica. Ustedes saben que al doctor Kogan le encanta el ceviche, pero la primera vez que se lo sirvieron en Costa Rica y se enojó enormemente con el garzón que le sirvió, porque él entendió, cuando ofrecieron ceviche, entendió sandwiche, y él había pedido sandwiche, no ceviche. Y la primera vez que le sirven un plato de pescado crudo, estuvo a punto de lanzárselo a la cabeza del garzón. Y hoy es un peruano convencido de la maravilla del ceviche, ¿cierto? Está exagerando, por supuesto. Bueno, Yuri, también el humor es un grado de competencia, ¿verdad? Ayuda a manejar, a distendir, importante. Indispensable. Una pregunta de calado serio. Todos los proyectos obedecen a una razón bien de oportunidad o bien porque pretenden solventar algo, algún problema, algún reto. En tu opinión, en tu experiencia, toda una vida, ¿cuál es el principal problema que tú ves o has visto en los proyectos? Sí, de verdad es una pregunta global y en todos nuestros proyectos nosotros tenemos diferentes tipos de problemas específicos, y si pensamos, ese es punto de vista personal, por supuesto, porque cada uno tiene derecho a tener su propio punto de vista al respecto. Yo pienso que no somos tres Es en nuestros proyectos. ¿Qué puede significar estas tres Es? Si hablamos el idioma ucraniano, existe una palabra, efectivность. En idioma ruso también solamente una palabra, efectivность. En inglés, dos palabras, effectiveness and efficiency. Y miren la riqueza de español. Nosotros utilizamos tres palabras en este idioma: efectividad, eficiencia y eficacia. Nosotros no somos eficientes en nuestros proyectos. Trabajamos en forma bastante desordenada, desperdiciando nuestros recursos. Nosotros muchas veces no somos eficaces porque trabajamos en forma desordenada, desperdiciando tiempo. Y ojalá que nosotros somos efectivos, aunque no siempre. No logramos objetivos de nuestros proyectos o resultados deseados. Es decir, no somos suficientemente competentes en estas tres pienso yo. Y si yo voy a hacer una pregunta retórica en este momento, aunque siempre hago esta pregunta a los participantes de mis eventos, a los estudiantes, a los funcionarios de diferentes compañías, organizaciones, pero ahorita es una pregunta retórica: ¿qué es lo más importante en cualquier proyecto? Y tenemos sin número de respuestas. Algunos dicen plata, otros dicen tiempo, terceros dicen la información, otros dicen las relaciones, algunos entran en la respuesta: los productos es más importante en proyectos, pero desde mi punto de vista, y pienso que eso no es nada nuevo para ustedes, lo más importante son
resultados. Y por eso, tocando, por ejemplo, ICB4, podemos decir que una de las competencias más importantes que nosotros necesitamos como profesionales en Project Management es orientación a resultados. Por supuesto que orientamos a los productos al final del proyecto, pero no siempre seguimos nosotros pasando a otro proyecto y no pensando entonces qué logramos gracias a este producto de nuestro proyecto. Y pienso que eso es lo más importante en cualquier proyecto, resultados. Es decir, que para conseguir los resultados, utilizando el elemento de competencia, orientación a los resultados del proyecto, habría que conjugar esa trilogía de efectividad, eficiencia y eficacia. Exacto. Es la base para desarrollar la competencia de orientación a resultados como principal freno. Es decir, y es cierto, todavía las investigaciones a nivel internacional todos los años, hechas por distintas organizaciones, nos continúan diciendo que el porcentaje de falla en los proyectos continúa siendo altísimo. Porcentaje, a pesar de pues, que llevamos casi 70 años de profesión, continúa el porcentaje siendo elevadísimo porque no se conjuga esa trilogía de eficacia, eficiencia y efectividad, porque muchas veces no hay una orientación a resultados. Interesante tu conjugación. El doctor Kogan tiene muchísimas veces, tiene muy buenos productos, tiene temas muy específicos para desarrollo de competencias, entre ellos Big Innovation Games y otras herramientas destinadas al desarrollo de la competencia a través del entrenamiento. Pero es cierto, muchísimas veces la riqueza del vocabulario, cómo pensamos, nos ayuda a conjugar la manera en la que nuestra mente se orienta a dirigirnos a nosotros mismos y a dirigirnos a los demás para desarrollar precisamente esa competencia. En este caso, el principal problema, haciendo un gran resumen de la respuesta, Yuri, es que el principal problema que tú ves en los proyectos es que no están muchos orientados a resultados. Y no lo están porque no tenemos project managers competentes. Seguramente tengan un buen nivel de conocimiento, sean conocedores de la metodología, pero no son capaces de desarrollar y de hacer aplicar competencias. Otra pregunta importante, conjugando la anterior, si hablamos de resultados, hay siempre una vinculación, a veces no se ve, es como un iceberg, ¿cierto? Cuando uno dice, ¿por qué no tengo resultados? O ¿por qué mis resultados están como están? Estamos relacionándolo con el concepto de calidad. ¿El problema del resultado del proyecto está vinculado con el reto de la calidad del proyecto? ¿Qué es calidad en el proyecto y cómo impacta en el resultado del proyecto? Hay diferentes tipos de calidades en nuestros proyectos. Todo depende de cómo nosotros enfocamos en el tema. Dos principales calidades son calidades en procesos técnicos. Y estos procesos son diferentes en diferentes proyectos dependiendo de su naturaleza. Y calidad de procesos gerenciales, donde nosotros, gracias a metodologías que existen, podemos universalizar y utilizar diferentes tipos de estándares. Además, nosotros podemos considerar calidad en proyectos como calidad en resultados, ya hemos hablado sobre eso, calidad en productos de proyectos, en entregables, en procesos que realizamos. Y no siempre nosotros enfocamos en calidad de personas en nuestros proyectos. Y este es uno de los problemas principales que dependen de cada uno de nosotros. Y este es un problema principal para la adquisición de diferentes competencias.
Por ejemplo, cuando nosotros queremos aumentar el nivel de nuestro profesionalismo en proyectos, es decir, ser más competentes en project management, necesitamos cambio, transformación personal. Una vez yo encontré un artículo de dos especialistas en administración, Gosling y Milsberg, que analizaron diferentes maestrías en administración en diferentes culturas, en diferentes países del mundo, y dicen que desde nuestro punto de vista el contenido de estas maestrías está obsoleto. Hay que cambiar el enfoque. ¿Estamos de acuerdo con ellos o no estamos de acuerdo con ellos? Es otra cosa. Pero ¿qué han ofrecido ellos? Ellos han ofrecido 5 gerenciamientos. Gerenciamos proyectos nosotros. ¿Cuáles son estos 5 gerenciamientos? Gerenciamos el ser, es decir, gerenciamos a nosotros mismos. Gerenciamos las relaciones, las organizaciones y el contexto. Entonces cubrimos todo. Ya tenemos 4 gerenciamientos y porque hablamos sobre 5 gerenciamientos. Y ellas ofrecen el 5.º gerenciamiento, es gerenciamiento de cambios. Un gerenciamiento universal que existe y en gerenciamiento de sí mismo, y en gerenciamiento de relaciones y de las organizaciones y hasta del concepto. Cuando yo hago la pregunta a los estudiantes, por ejemplo, ¿la gente resiste al cambio? Levanten la mano. ¿Quién está de acuerdo que la gente resiste al cambio? Todo el mundo levanta la mano. Y aquí aparece una idea bastante vieja, que la gente no resiste al cambio, la gente se resiste a ser cambiada. Es decir, nosotros no enfocamos en nuestro propio cambio personal, transformación personal. Y una de las competencias fundamentales por las cuales necesitamos nosotros otras competencias es la competencia de cambio, transformación personal, que depende de cada uno de nosotros. Es una respuesta que pocas veces se obtiene. Y fíjense lo que está diciendo el doctor Kogan. Está relacionando resultados del proyecto con el reto de la calidad. Normalmente la gente suele responder con conceptos de calidad atribuidas al producto, a los componentes, a sistemas de monitoreo y aseguramiento de la calidad, pero Yuri está diciendo que es otra aproximación. Estamos hablando de calidad del individuo, de calidad de la persona, y que para que la calidad sea global necesitamos tener un mínimo nivel de calidad, y para eso es el cambio y la transformación, que es otro elemento de competencia. Cambio y transformación para tener un mínimo nivel de calidad para poder gestionar los distintos niveles. Y efectivamente el principal reto, no solamente en los proyectos, en la humanidad, es que al ser humano no le gusta el cambio. A la gente no nos gusta cambiar. En consecuencia, el planteamiento de la calidad, que también habrá que hacer calidad en componentes, en sistema, pero en este sentido, como fundamento para el cambio y la transformación personal, necesitamos un determinado nivel de calidad como personas. Relevante, Yuri, gracias por tu contribución. El tiempo pasa rápido, es una pena, porque podríamos estar conversando contigo horas y horas y nunca te sacaríamos del jugo. La quinta pregunta. Hay un tema que muchísimas veces se utiliza, yo estoy convencido de que se utiliza mal y fuera del contexto, y además en español se utiliza mal
el wording, la palabra, el adjetivo calificativo líder, ¿no? Liderazgo. Y nosotros tenemos un elemento de competencia trascendente que es liderazgo. ¿Vale la pena hablar de liderazgo en dirección de proyectos? Mi respuesta es no. No vale la pena hablar sobre liderazgo, aunque todo el mundo habla sobre liderazgo. Necesitamos nosotros crear líderes. Aunque, por supuesto, tocamos varios temas y para hablar, especialmente nosotros buscamos respuestas sobre dos preguntas, como en muchas ocasiones. La respuesta sobre la pregunta ¿qué? Y la respuesta sobre la pregunta ¿cómo? El qué significa naturaleza de liderazgo. Y yo tenía varios experimentos, especialmente con los estudiantes de la maestría de proyectos en Tecnológico de Costa Rica y en otras ocasiones, pidiendo a los estudiantes analizar diferentes definiciones de liderazgo y elegir la mejor definición. Fue interesante, las respuestas nunca coincidieron con la elección mía. Los estudiantes eligieron la definición donde existía la mezcla del qué y del qué y del cómo. Es decir, uniendo naturaleza del liderazgo con los atributos. Es mi propio punto de vista, totalmente personal. Yo prefiero una definición de Dwight Eisenhower de hace 1944, cuando él dijo que liderazgo es la habilidad de lograr que otros hagan lo que tú quieres porque ellos quieren hacerlo. Esta es la fórmula universal, no entrando todavía en los atributos del liderazgo o a las características de los líderes. Otra vez relevante, retadora y revolucionaria tu aproximación, porque lo que estás diciendo es que no perdamos el tiempo de hablar de liderazgo. Lo que hay es que hacerlo, hay que crear liderazgo y no hablar de teoría de liderazgo. Bueno, pues no es sencillo, ¿verdad? Crear líderes. Y efectivamente, esto es un proceso. No todo el mundo sirve para ser líder, aunque en muchos países en español al project manager le llaman líder de proyecto, cuando quieren decir jefe de proyecto. ¿Ya? Son cosas distintas. Una cosa es la autoridad y otra la potestad. Y normalmente el líder tiene potestad, además de tener autoridad, que muchas veces no tiene por qué coincidir con la autoridad formal, ¿no? No es la autoridad que le confieren. Hay líderes que no llevan las estrellas de general y a la gente sigue más el líder que al general. Relevante entender primero el qué y luego construir el cómo. Gracias, Yuri. A mí me gustaría que nos hablases algo acerca de atributos. ¿Cómo pasamos de ese qué a ese cómo? Para mí es más importante y lo más importante el concepto de proceso y no concepto del evento. ¿Cuántas organizaciones organizan eventos de liderazgo hablando sobre el liderazgo? La ruta correcta es crear proceso de creación del desarrollo de los líderes. Y nosotros, por ejemplo, en nuestros eventos utilizamos 20 atributos de liderazgo. Puede ser 10, puede ser 15, puede ser 25. No importa la cantidad, le importa que tomar decisiones. ¿Cuál es esta lista de atributos de liderazgo? Y empezar el proceso de creación de los líderes para que ellos adquieren estos atributos de liderazgo. Es decir, aumentan su competencia de liderazgo. No evento, sino un proceso. Y eso es lo que es muy importante. Vienes a decir que para poder realmente buscar delfines, buscar futuros líderes, lo que necesitamos es hablar menos y hacer más. Necesitamos escribir un proyecto
para crear, para desarrollar líderes. Exactamente, exactamente. Pues tomen nota la audiencia, porque es otra aproximación completamente distinta, como muchas cosas de las que vienen de parte del doctor Kogan. Cuando ustedes hoy escuchan hablar de innovación, disrupción, resiliencia, él lo decía en ruso hace 50 años, ¿no? Sus respuestas hace tiempo que las tiene aplicadas. Gracias, Yuri, por compartir. Tenemos que acelerar. Tengo una penúltima, siempre hay una penúltima pregunta, y luego damos paso a la audiencia. Estamos centrando hoy la entrevista en un personaje como tú, sobre el desarrollo de las competencias individuales. Pero resulta que los individuos, las personas, trabajamos en grupo, ¿no? O deberíamos de trabajar en grupo, o saber trabajar en grupo. ¿Qué puede significar una competencia grupal como individuos que trabajan juntos para dirigir proyectos, para entregar el entregable del proyecto? Me permiten muy en breve una cita de famoso Herzhammer, que dijo una vez que los gerentes a menudo subestiman el conocimiento y las habilidades, es decir, las competencias de los empleados comunes. Orgullosa convicción de que iniciativa de cambio debe venir de arriba es una garantía de que no habrá ningún cambio. Es una expresión bastante de paradoja. Pero, ¿cuál es la idea principal? De adquirir las competencias grupales, una vez más, actuar en forma grupal, y pueden existir diferentes herramientas. Nosotros utilizamos en el transcurso de varios años la herramienta que se llama Big Business Innovation Game. Eso no es un curso, es un proceso de creación de un producto intelectual o solución de un problema concreto a la medida, en corto plazo, por medio de un nanomicroproyecto entre, miren, 3 días y 3 semanas, son proyectos como una cadena de toma de decisiones en forma de juego serio, realizado por los mismos funcionarios de la organización que son co-creadores de las soluciones y co-creadores de productos de Business Innovation Game. Es decir, nosotros no enseñamos cómo pescar, nosotros pescamos en el transcurso de este tipo de eventos. Esta es una de las ideas principales de Business Innovation Game, que son de verdad muy útiles. Y en nuestros tiempos de estos problemas que tenemos en COVID-19, necesitamos tomar decisiones rápidas y crear productos más rápido posible. Muchas gracias nuevamente, Yuri. Bueno, en otras palabras, lo que estás diciendo es que se aprende haciendo, se aprende construyendo. Y hasta aprende jugando en juegos serios. Juegos serios, manejando el riesgo, pero efectivamente la teoría de juegos valga la redundancia, para mucho juego, porque el juego es labor y estudio. Recuerdo siempre una conversación tuya, creo que era en el Tecnológico de Costa Rica, que hablabas de que de las 3 actividades más importantes del ser humano, además del juego, estaba la labor y el estudio. Y el estudio de uno mismo para mejorar el desempeño, la labor, ¿no? Es crear un producto intelectual, una manera distinta de abordar soluciones. No tenemos tiempo, pero él lo explica de otra manera que a mí me encantó la primera vez, que él dice que hay varias maneras de pelar una gallina, ¿no? O sea, a un pollo se le puede pelar de muchas maneras.
reflexionen ustedes. ¿Cuántas maneras conocen ustedes de pelar un pollo? Podríamos pasarnos un buen rato discutiendo acerca de procesos para pelar pollos. La pregunta no es cómo pelo el pollo, sino para qué pelo el pollo. Exacto. ¿Pelo y para qué? Excelente, Yuri. Yo creo que tenemos que dar paso a la audiencia. No sé, Sofía, Germán, si alguien va a coordinar. Yo tengo alguna pregunta en el chat que he visto. Podemos empezar por una de estas o si ustedes tienen alguna más ya recopilada por ahí. Mientras ustedes me dicen, yo leo la de Víctor Ibáñez, que dice, existe una crisis de liderazgo en la gestión de proyectos. ¿Qué comentario nos brinda para los nuevos practicantes en gestión de proyecto y construir el liderazgo necesario? Totalmente en breve y prácticamente hemos tocado este tema. Nosotros tratamos de construir managers. Lo que pasa es que además de construir managers, necesitamos nosotros desarrollar managers que lideran, y para desarrollar los managers de proyectos que lideren, no necesitamos hablar mucho, sino organizar el proceso de creación de los líderes, es decir, el proceso o hasta proyecto de adquisición de atributos de liderazgo que existen en este mundo, prácticamente. Bueno, Víctor, ahí está la respuesta. Yo creo que él insiste nuevamente en la necesidad de que el líder puede que tenga naturaleza del líder, pero tiene que ser consciente de que tiene esas competencias para poder desarrollar los atributos, que la formación y desarrollo de la competencia de liderazgo es un proceso creativo que necesita, él le llama proyecto de creación de líderes, ¿no? Exacto. Otra pregunta, Yuri, de parte de Germán, dice, hace poco leí un paper que decía que en época de crisis hay 3 ironías. Sí, Jesús. Ironías. Sí, hay 3 ironías. La primera era de que cuando más se necesita la comunicación, esta no existe en época de crisis. La segunda, cuando más hay que tener en cuenta la sensibilidad, la sensitividad del equipo de trabajo, esta no existe. Y la tercera, cuando más se necesita trabajar en equipo, esta no existe. Quería saber tu opinión, Yuri, sobre esto y cuál crees que son las competencias especialmente importantes en estos momentos de crisis, en los proyectos de crisis global. Es una pregunta global. Hablando sobre estas 3 cosas, yo pienso que existen, pero de muy mala calidad. Comunicación existe siempre, no podemos eliminar la comunicación. Es decir, nosotros podemos decir que competencia de liderazgo en este caso particular incluye un montón de diferentes atributos. Entre estos diferentes atributos, por ejemplo, el atributo de comunicación de 3E. Comunicación efectiva, eficiente y eficaz. No vamos a entrar en los detalles en este momento. Lo mismo sucede con el trabajo en equipo. A propósito, en Business Innovation Games, trabajo en equipo es automático. La gente toma decisiones en grupos pequeños y luego para coordinar estas entregables que aparecen al final de las decisiones de cada uno de los grupos, en las plenarias toman decisión del grupo entero, y eso va a significar
en cada una de las etapas de Business Innovation Game, este entregable, este entregable, este entregable, este entregable. Y aquí el trabajo en equipo es absolutamente natural y no necesitamos unos esfuerzos especiales para construir equipos. Estos equipos se construyen en el transcurso del proyecto de Business Innovation Game. Una de las maneras es hacerlo en forma totalmente práctica. Respondió Germán, sino porque la pregunta tiene calado y la respuesta tiene más calado, especialmente en el contexto que nos está tocando vivir y que nos va a tocar vivir, porque la nueva realidad está lejos de ser creada. Y Muchas gracias. Vivimos a distintas velocidades. Sí. Gracias, Yuri. Otra pregunta, nuevamente de parte de Víctor. ¿Qué retos, la pregunta Yuri, qué retos nos esperan para los aspirantes a directores de proyectos en este mundo post-pandemia? Los retos siempre existían, siempre existen y siempre van a existir. Yo pienso que independientemente de la pandemia. Lo que pasa es que, por supuesto, que cada vez aumenta el nivel de la incertidumbre en este mundo, especialmente gracias a todo lo que está pasando en este momento. Y uno de los objetivos de nuestro trabajo profesional en proyectos es minimizar este nivel de la incertidumbre. No siempre podemos hacerlo, pero en las ocasiones cuando podemos hacerlo, necesitamos. Y esto es, desde mi punto de vista, en este momento, el reto principal: minimizar el nivel de la incertidumbre que existe en este mundo. ¿Cómo? Trabajando por proyectos. Bueno, pues ahí va la respuesta también, ¿no? Hay que abordar los retos de la pandemia proyectizando los retos de la pandemia. Y claro, proyecto no es una isla. Necesitamos primero una estrategia, luego una priorización, qué proyectos van antes, para eso tenemos el portfolio. Y luego, para aterrizar la estrategia, para entregar la estrategia, necesitamos programas de proyectos, porque los retos son enormes y muy heterogéneos, muy diversos. Y para abordar los distintos retos necesitamos programas de proyectos que nos permitan coordinar de manera ordenada, competente, eficaz, proactiva, efectiva, los distintos entregables, es decir, el todo siempre será más que la suma de las partes singulares, con lo cual distintos proyectos en un programa tienen que ser mucho más efectivos para ayudar a aterrizar la estrategia, pero en cualquier caso siempre, primero, una estrategia clara, dónde estamos, dónde queremos ir y cuál es el camino que media entre hoy y lo que queremos conseguir. Para eso necesitamos definir prioridades, porque siempre los recursos van a ser limitados. Personas, plata, cualquier tipo de recurso. Y luego, repito, la manera eficaz, eficiente y proactiva de entregar los proyectos es a través de la dirección de programas. Y a veces esto no se entiende. Hablamos solo de proyectos. No, es portafolio de programas, de proyectos. Ahí, Yuri, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué puedes comentar respecto a esta trilogía, a esta aproximación? Porque tú hablabas en tu última respuesta de competencia grupal. Lo que pasa es que para todo eso necesitamos el pensamiento proyectizado. Y nosotros tocamos varios temas de pensamiento proyectizado en el transcurso de la conversación de hoy. El problema más importante de lo que está hablando Jesús es que nosotros creamos planes estratégicos
donde existen, por supuesto, y para mí este es el punto principal de los planes estratégicos, existen objetivos estratégicos, pero luego no siempre tomamos decisiones cuáles tienen que ser programas y proyectos para lograr estos objetivos estratégicos. Para mí, la conversión del plan estratégico en forma de objetivos estratégicos en proyectos y programas es paso absolutamente práctico y concreto que no todo el mundo lo hace, conociendo perfectamente la metodología de Project Management. Gracias, Yuri. Nos quedan 7 minutes to go. Son las 6:26 minutos. Tenemos 7 minutos, salvo que exista otra pregunta muy corta. Es el momento de hacer el wrap-up, Yuri. Y además, perdóname Jesús, además si van a existir luego las preguntas, pueden enviar a nosotros y nosotros estamos totalmente disponibles para responder. Gracias, Yuri. Creo que lo escucharon bien. Pregunten por escrito. Si no tienen el correo del doctor Kogan, Sofía o Germán se lo puede facilitar, porque hay varias preguntas, Yuri, que preguntan cómo se aprende a hacer un BIC, cómo se aprende un Business Innovation Games. Haciendo. Okay. Para empezar el proceso, solamente 2 cosas necesitan de parte de la organización. No es asunto personal, es asunto de la empresa o la organización. ¿Cuál es el tema? ¿Y cuál es el producto que quieren ustedes adquirir al final de Business Innovation Game? Por ejemplo, tema innovación. ¿Cuál puede ser el producto? Sistema de innovación para la organización. Otro y último ejemplo, el tema es administración de proyectos. ¿Cuál puede ser el producto de este tema? Estándar de Project Management para la organización en forma de Business Innovation Game. Entre 5 días y 10 días, dependiendo de la preparación de la gente, nosotros creamos este producto. Gracias, Yuri. Víctor, creo que luego Sofía o Germán les van a compartir a todos los asistentes el correo de contacto con el doctor Kogan para aquellos que tengan interés en profundizar más en el BIC. Yuri, hemos abordado bastantes temas de una manera muy proactiva, muy centrada en desarrollo de las principales competencias de personas, de comportamiento y liderazgo, ¿no? Hemos hablado también de cómo lo hiciste tú a nivel personal, reinventándote, cambiando tu proyecto de vida ya con 50 años, un desafío absoluto. Ya te reinventaste tu proyecto y el de tu familia cuando tenías 50 años, hace más de 30 años. Hemos conversado acerca de, en base a tu experiencia, cuál es el principal problema de los proyectos y nos conjugaste 3 verbos: efectividad, eficacia y eficiencia, porque necesitamos desarrollar competencias para conseguir resultados. Y ahí están las evidencias del porcentaje tan elevado que hoy todavía de proyectos fallidos, ¿no? Porque no hay orientación a resultados. Cuando te pregunté acerca de cuál es la relación entre resultados y calidad, tu respuesta fue radical y radicalmente distinta. Si bien existe calidad del componente, de los componentes físicos del sistema, para ti calidad es mucho más holístico, mucho más sistémico, porque depende de la persona. Necesitamos calidad del individuo. Y para conseguir ese nivel de calidad que nos permita precisamente conseguir resultados y estar orientado a resultados, hablaste de cambio y transformación, que es un elemento de competencia.
Y cuando te pregunté si merece la pena hablar de liderazgo, tu respuesta fue tajante. Dijiste, no pierdan el tiempo, no hablen de liderazgo. Tienen que crear líderes, tienen que invertir en el proceso de formación y aprendizaje de las competencias de los líderes. Es otra respuesta revolucionadora, ¿no? Mucha gente insiste en que hay que hablar de liderazgo, en que hay que dar mucho liderazgo, pero nadie dice cómo se construye el líder, ¿no? Y ahí pasamos a atributos, en el sentido de habilidades, destrezas, actitudes, y tú vuelves a insistir que la palabra clave es el proyecto de creación, proyecto para el desarrollo de las personas. Necesitamos proyectos para el desarrollo de la competencia personal. Y ahí hiciste énfasis en que además hace falta desarrollar competencias grupales para entender el qué y luego construir el cómo. Qué pena que no tengamos más tiempo para continuar disfrutando contigo y aprovecharnos de toda una vida riquísima y retadora, especialmente para las jóvenes generaciones. Por mi parte, Yuri, llevamos ahora mismo 60 minutos de conversación. Me gustaría continuar como mínimo con 600 minutos más, pero es la limitación que tenemos. La grabación va a estar disponible, no sé si en 1 o en 2 días, está disponible en el espacio virtual. Por mi parte, agradecerte nuevamente el enorme placer y el honor de poderte haber sacado algunas gotas de tu valiosísima energía y experiencia. Y yo no sé, Germán, audiencia, Sofía, si alguien más quiere dirigir algo como conclusión al doctor Kogan. Sí, no, solamente agradecerle mucho a Yuri. Él es muy entusiasta siempre del Project Management, nos ayuda mucho a mejorar y yo creo que, Yuri, estás ayudando mucho a la gente y ese es un lindo legado que todos quisiéramos dejar. La vida vale la pena cuando uno gasta su vida en objetivos nobles y el objetivo tuyo es ayudar a otros, enseñar tu sabiduría y saborear la vida, porque tú sí la sabes saborear. Muchas gracias. No Muchas enseño, gracias. no enseño, comparto, Germán. Compartes. Muchas gracias a ustedes. Compartas. Muchas gracias. Y gracias, Jesús. Un gusto. Gracias a ti también, Jesús. Yuri, te envían un abrazo muy fuerte desde San José, Costa Rica. Diego Valerio, el actual presidente de la asociación, alumno tuyo, y además es un ejemplo, porque Yuri fue su maestro, Yuri fue su presidente, cuando Diego era John Cruz, y hoy el John Cruz es presidente de la Asociación de Costa Rica. ¿No? Es un ejemplo de... Bueno, yo, Germán, discrepo de lo último, porque Yuri, lo del saborear, todavía confunde el ceviche con el sándwich, pero bueno, dejémoslo ahí. Y no se olviden, amigos, del siguiente webinar que será con México y un tema de Young Crew para todos los chicos. Va a ser dentro de 2 fines de semana. No se pierdan ese webinar que va a estar muy interesante en este grupo de webinars, programa de webinars People and Projects. Y vaya que tenemos very good people. Muchas gracias. Perfecto, Germán. Muchas gracias a todo el mundo. Yuri, Dr. Kogan, Nazdaravia, Shalom. No sé si Sofía tiene algunas palabras de cierre. Creo que ella tiene que decir algo. Gracias. Sí, nuevamente muchas gracias, doctor Yuri, doctor Jesús. Invitarlos igualmente a participar de nuestro 8º y último webinar, Desarrollo de competencias de jóvenes directores de proyectos en tiempos de crisis, a realizarse el viernes 11 de diciembre a las 19:30 horas.
Desde la Escuela de Posgrado del Departamento de Ciencias Económicas Empresariales de la Universidad Católica San Pablo, el International Project Management Association, IPMA, les agradecemos su participación y los invitamos a participar de nuestros próximos eventos. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Gracias a todo el mundo. Cuídense. Saludos. Cuídense.